Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos- ¿Me escuchan bien? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a nuestra charla, como ya les dije anteriormente. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se llama Sebastián Noguera. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo va todo? Bien, excelente Sebastián. Bueno, nada, yo quería hacer una pequeña introducción que la gente ya me imagino que está leyendo. Eh, y, y quiero presentarte porque me parece que tienes una trayectoria muy interesante. Tú eres ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, ¿no? Empezaste a trabajar en el área financiera de Luis Carlos Sarmiento Arguro y tiempo después te fuiste a trabajar con el tiempo en el portafolio de servicios inmobiliarios, ¿verdad? Sí, como en el área digital, yo En el lideraba área como el digital. proceso de estrategia digital en aquel momento. Y después ahí te fuiste a fundar Merkeo. Sí, me creo que en esta época ha crecido mucho por la coyuntura, pero Por que ha supuesto. sido un reto súper complejo y muy interesante. Bueno, después te fuiste a trabajar con los servicios digitales del Banco de Bogotá y después fundaste AVI eres el fundador de AVI, ¿verdad? Sí, hace más o menos que como un año comenzamos con mi socia Brin a montar Avi, en la que queremos meterle pues muchísima tecnología y herramientas de datos para que el proceso de comprar y vender vivienda usada funcione tal vez bastante mejor. Bueno, Alejandro, Sebastián, perdóname. Entonces, bueno, te dejo con, con tu presentación y mil gracias por atender nuestra invitación. No, Adriana, mil gracias a ti. Voy a compartirles entonces pantalla en este momento. Eh, sí, como para darles contexto, nosotros comenzamos esta compañía hace un año, Avi, con el objetivo de ayudar a darle un poquito más de liquidez al mercado inmobiliario de vivienda usada. Varios de los problemas que nosotros hemos encontrado en vivienda usada es que la información no es muy precisa, entonces no existe como en Estados Unidos un MLS como agregado de todo el mercado que facilite conocer precios de transacciones, la oferta agregada, y eso hace que, pues, que sin toda la información disponible tomar decisiones sea un poco más difícil. Tampoco los bancos se mueven tan rápido. Yo liderando el área digital del Banco de Bogotá, pues una de las cosas que veía es que aunque aprobábamos en línea, de al aprobado al desembolso, pasaban hasta 6 meses entre la avalúo, el estudio de títulos y todos los requerimientos adicionales que generaba el banco. Y eso hace que en usada, sobre todo en el segmento como de clase media, los usuarios casi que no consideran a los bancos como una alternativa. Eh, y tercero, pues el tiempo de venta era muy largo. Según datos de Galería Inmobiliaria, vender una casa hoy en Bogotá toma alrededor de 14 meses. Y nosotros queríamos pues llegar con una propuesta novedosa en la cual el que quisiera vender, ya sea un cliente directamente o una inmobiliaria que nos quisiera traer un cliente para vender, pues nos puede vender en 10 días y nosotros hacemos todo el proceso de due diligence y estudio de precios casi que en línea. Entonces, eso es un poco lo que hemos venido trabajando desde entonces. En noviembre lanzamos una ronda de inversión para comenzar a comprar las primeras casas y a construir como la base de datos sobre la cual nos podemos sentir cómodos en precios para hacer esto. Y, y así ha ido evolucionando Avio y somos un equipo de cerca de 40 personas construyendo información y encontrando oportunidades para comprar y vender vivienda. Muy de la mano de Afidi y de varias inmobiliarias que nos apoyan tanto para conseguir propiedades que se ajusten a nuestros criterios como a ayudarnos a vender las propiedades que tenemos en nuestro balance. Entonces, eso es un poco como funcionamos. Pero hoy les quiero pues hablar de una de las cosas que nosotros más hemos estudiado, que es un poco qué está pasando como, como con los precios de la vivienda en este momento y qué creemos que va a pasar un poco hacia adelante. Una de las como mayores preocupaciones para una compañía como Avi, que compra directamente cada uno de los inmuebles en los que invierte, es entender qué va a pasar en esta coyuntura y si los precios se van a ir mucho más para abajo o si se van a ir para arriba. Y en ese sentido, pues le hemos dedicado un esfuerzo grande a entender qué está pasando en Colombia, qué ha pasado en otros países y qué ha pasado, digamos que en crisis anteriores en otros países, para de alguna manera entender cómo nosotros debemos ajustarnos. Entonces, la presentación es un poco montarles cómo vemos el mercado residencial en Colombia en términos de precios y decisiones de inversión posterior al COVID y un poco durante la coyuntura. Entonces, una de las grandes preguntas que nos hacemos constantemente nosotros es, ¿qué convierte, digamos, que esta situación económica o una crisis económica en una crisis hipotecaria?
Y para eso, pues, digamos que yo soy muy joven y en la crisis del 99, pues, digamos que no la viví desde el lado empresarial. Entonces, como que nos hemos dedicado a sentarnos a hablar con muchas personas que la vivieron digamos, en primera persona, y me encantaría como también oír experiencias de algunos que quisieran comentar, como qué fue para ustedes esa crisis y qué enseñanzas les entregó. Y ya pues más recientemente entender muy bien cómo se generó la crisis hipotecaria en 2008 de Estados Unidos, y cuáles fueron como esas cosas que la desataron y que hicieron que los precios de la vivienda cayeran de manera considerable y los bancos comenzaron a recibir muchas propiedades y pues a partir de eso se desataron muchos problemas. Entonces, como para contarles sobre este tema, lo primero es un poco, pues aquí una gráfica de lo que nosotros vimos en los índices de precios de vivienda usada en el mercado colombiano. ¿Qué pasó, digamos, que entre el 96, donde comenzaron a caer los precios, hasta el 2003, que es 2004, que tocaron fondo? Y un poco lo que vimos es que en ese periodo los precios cayeron un 42% en acumulado. Y la crisis fue principalmente generada, uno, pues por como la relación entre la inflación y el UPAC, y con el incremento de la inflación, en las tasas de interés de los bancos se incrementaron y la gente comenzó a cada vez ver más y ver más, hasta que llegó como una situación crítica, y es que la relación entre el valor del inmueble y la deuda pues se volvió negativa, es decir, la deuda era más alta que el valor del inmueble, o el loan to value mayor a 1. Y eso fue realmente lo que desató que muchas personas tuvieran que entregar su inmueble y que hubiera un desinterés en la vivienda, porque pues no había demanda para la cantidad de inmuebles que habían en oferta. Entonces, para como recapitular, 42 precios cayeron, los precios no cayeron de un año para otro, y más que digamos que el principal generador de este fenómeno fue el incremento en inflación pegado a la tasa de interés y las relaciones de crédito tan altas con relación al valor del inmueble. Cuando pasamos a ver que no está viendo, la crisis del 2008 en Estados Unidos, entonces lo que vemos es que pues, gran parte como de la originación de este problema se dio por, uno, que los bancos estaban prestando casi que sin cuota inicial. Entonces los loan to values estaban muy cerca de ser mayores a 100%. Entonces digamos que la gente podía endeudarse y comprar un apartamento sin tener casi que ningún riesgo, porque no tenían que poner ni cuota inicial y simplemente con su historial de crédito podían comprarlo. Y segundo, que los bancos fueron cada día apostándoles más como a prestarle a perfiles más de riesgo. A estos le llaman como a los subprimes o a los perfiles de mayor riesgo, gente que no tenía buen historial crediticio, que no pagaba bien sus deudas. Pasó, como vemos en la gráfica de la esquina, de prestarles como al 9% ese tipo de perfiles, en el 2006, previo a la crisis, al 23% de las originaciones se causaban por esto. Entonces, un poco lo que vemos es que el deterioro en la cartera y en los precios, como lo vemos en la gráfica de arriba, que los precios cayeron pues considerablemente, cerca como de un 30%, se generaron muchísimo porque la gente dejó de pagar sus créditos, uno, porque los loan to values eran muy altos, y dos, porque el perfil a los que los bancos le estaban prestando eran personas que, si veían algo de riesgo, dejaban de pagar sus créditos. Entonces, un poco lo que vemos es que cuando hay inflaciones altas, cuando hay loan to values altos, o cuando hay pues una apuesta en los bancos a prestarle a perfiles crediticios muy malos, son todas condiciones que en general históricamente, y lo hemos revisado en otras crisis en otros momentos, son como los que desatan una crisis inmobiliaria. Entonces, digamos que de alguna manera, una de las cosas que nosotros nos sentimos tranquilos en este momento de la economía es que uno, no hay una perspectiva de que la inflación vaya a crecer considerablemente, ni está tan atada a las tasas de interés como estaba antes con el UPAC. Entonces, en ese lado nos sentimos tranquilos. Y dos, y lo digo por experiencia propia, los bancos, digamos que no han tomado como la iniciativa de prestar a perfiles más riesgosos. Eso nos ha dolido en el sector inmobiliario, porque pues a muchas personas que uno creería que se les debe prestar, no se les ha prestado, pero esa como accionar conservador hace que en este momento, digamos que por ese camino no haya mucho riesgo. Y por último, pues desde la crisis del 99 y hasta hace muy poco, los loan to values o el monto
digamos, de la cuota inicial siempre tenía que ser del 30%, es decir, que el banco ponía el 70%, y eso hace que digamos que el nivel de exposición de los créditos sea bajo. Entonces no vemos tampoco que haya como mucho potencial de que la gente abandone los apartamentos, que es lo que desata una crisis hipotecaria, dada que en este momento los bancos tienen casi que solo prestada la mitad de la plata del valor de las propiedades. Entonces casi que los precios para que haya una potencial crisis hipotecaria tendrían que bajar a más del 50% y dado que está como, pues eso no se está desatando ni lo vemos pasando, nos sentimos muy tranquilos de que por lo menos, según lo que ha pasado en la historia, no parecería haber como potencial de una crisis hipotecaria donde los precios se vieran afectados considerablemente. Eh, no sé si alguien hasta ahí tenga alguna pregunta o quiera agregar algo de los que de pronto la vivieron en primera persona, la crisis del 99 o algo por el estilo. Sí, quería decirle, si alguno tiene alguna pregunta, puede bien levantar la manita y yo les voy a darnos la mano o nos cuentan por el chat qué preguntas tienen. Bueno, no, sigamos, Sebastián. Perfecto, perfecto. Entonces, ahora voy a continuar como contándoles lo que vemos que está pasando en Colombia. Nosotros en AVI, como les contaba, pues nos dedicamos a monitorear muy bien el mercado. Entonces, uno, pues, digamos que jalamos toda la información de los metros cuadrados, finca raíz, OLX, Properati, 100 cuadras, para entender qué está pasando con los precios de la vivienda listada online. Dos, tenemos unas personas en la calle recogiendo información sobre las ventanas y qué está pasando con la evolución de precios. Y tres, tenemos alianzas solamente con AFI, con constructores y con bancos que nos comparten información sobre algo de la información de qué está pasando con los precios de vivienda. Entonces, lo primero, pues, y esto digamos que bastante simple, con base en información de Galería Inmobiliaria, el volumen de ventas se cayó considerablemente. Entre marzo del 2019 y marzo del 2020 se cayó un 10%, y entre abril del 2019 y abril del 2020 se cayó un 73%. Entonces, digamos que como primera lectura del mercado, el número de transacciones está cayendo considerablemente en vivienda nueva y digamos que desafortunadamente no tenemos esa misma calidad de información para vivienda usada, y es una de las apuestas que queremos hacer con la FIDI para que cada vez tengamos mejor información de usada para poder monitorearla y entender mejor lo que está pasando en el mercado. Entonces, nuestra medida de qué está pasando con el volumen digamos que de ofertas en vivienda durante esta época es el número de nuevos listings en los portales online. Entonces, mientras en marzo de 2020 hubieron 6.000 nuevos listings, en mayo de 2020 hubieron 4.200. Es decir, una disminución del 30% en nuevas personas que listaron sus propiedades. Esto en Estados Unidos se vio mucho más fuerte y la caída en el número de publicaciones cayó casi un 70%. Y pues sería interesante medir esto como entre las diferentes inmobiliarias que hacen parte de AFI, pero de lo que yo he hablado con varios pues, jugadores relevantes, lo que vemos es que el número de transacciones disminuyó, digamos, a mayo o abril, casi que un 70-80%, y el que antes transaba 100 ahora transa 20. Entonces, digamos que el número de transacciones sí se vio una caída importante, obviamente generada por la imposibilidad de movilizarse, de mostrar los apartamentos, la incertidumbre de los inversionistas y de los compradores que dicen, yo prefiero esperar hasta que haya un poquito más de claridad para tomar la decisión de invertir, o prefiero esperar a poder ver la propiedad presencialmente para poder hacer una inversión o comprar mi vivienda, y eso pues se demuestra claramente en los números que estamos viendo en este momento. En un mercado que mide muy bien el número de escrituras de inmuebles, y creo que la situación es bastante más preocupante, es en el caso de Argentina. Buenos Aires mide muy bien el número de transacciones de inmuebles que se registraron mes a mes, y una de las cosas que, digamos, que más preocupa es que durante abril solo hubieron 7 transacciones escrituradas. Evidentemente tuvo también que ver con que el proceso de escrituración se vio deteriorado y no se pudieron hacer muchas transacciones, pero de un volumen promedio de cerca de 5.000 transacciones, durante el mes de mayo, de abril solo se hicieron 7. Entonces, pues esto es como una tendencia global. Cuando uno ve Estados Unidos, cuando uno ve China, durante como que la época pico de cuarentena,
lo que se ve es una caída significativa en el número de transacciones y en el número de, digamos que de interesados y de ofertas. Y cuando comenzamos a monitorear, digamos que dentro de nuestro portafolio de viviendas, nosotros entre lo que monitoreamos de precios de vivienda en los diferentes portales, más las encuestas que hacemos a los usuarios que nosotros hemos recogido como ventanas, más la información que tenemos en AFIDI de precios de vivienda, lo que hemos encontrado es que la vivienda en Bogotá ha caído hasta el momento desde COVID, es decir, nosotros medimos el periodo antes de marzo y a hoy, y la vivienda en Bogotá ha caído en promedio 3.7%. No es una cifra, digamos que tan alarmante como la que uno podría esperar, y no es igual en todos los niveles de precios ni en todas las zonas de la ciudad, pero en promedio los precios de la vivienda en Bogotá en oferta han caído 3.7%. Como para darles algo de contexto, entre marzo de 2019 y marzo de 2020, la vivienda en Bogotá en oferta había subido un 6%. Entonces, como para hacer los números simples, más o menos la mitad de lo que habían ganado los precios durante el último año se ha perdido durante la crisis del COVID. Aquí vale la pena como resaltar que como también hay tan pocas transacciones, pues la información de pronto no está todavía completamente clara. Y solo hasta que el mercado se reactive vamos a ver si la caída es del 3.7 o del 5 o del 8 o del 10. La verdad nosotros en Avi somos bastante como optimistas sobre lo que estamos viendo en el mercado, porque pues lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que ha pasado en China nos da la tranquilidad de que tanto los precios como el volumen de transacciones se van a reactivar o se han reactivado en esos países y ojalá sea el caso de lo que nos pasa en Colombia. Para como decirles, como otro dato de los que nosotros monitoreamos constantemente es 272 millones de pesos es el valor promedio que tiene actualmente los inmuebles en Bogotá. Esto representa con la caída del 3.7% que los inmuebles en promedio han perdido 10 millones en su valor durante la época de COVID. Entonces, pues sí, digamos que un apartamento de 272 ha perdido 10 y aquí más o menos tenemos en la parte de la derecha cuando ha perdido en cada rango de precios. Y pues como para hablar ya en términos de metro cuadrado, lo que nosotros vemos es que durante el último año, de marzo de 2019 a marzo de 2020, los inmuebles habían ganado en promedio el metro cuadrado 260.000 pesos. Es decir, que el metro cuadrado había subido 260.000 pesos, y de esos 260.000 pesos que ha subido, durante el COVID se han perdido 160.000. Es decir, como en el año completo, es como si solo hubiera subido 100.000, pero todavía no estamos por debajo de los precios de marzo 2019. Entonces, como les decía, todavía el impacto en precios del COVID no es tan preocupante. Y aquí lo tenemos como presentado por los diferentes rangos de precios. Un poco como para darles el resumen y no entrar puntualmente de cada rango de precios. Y si es de interés de alguno de ustedes me pueden decir, vengan, compártanos más detalles sobre X rango de precios o sobre ese X sector, y nosotros pues como con muchísimo gusto les podemos enviar información detallada de lo que estamos viendo en cada segmento de los tipos de inmuebles. Para darles información agregada, en apartamentos entre 80 y 130 millones es donde vemos que los precios más se han visto afectados, con las caídas más relevantes. Y el siguiente rango es entre 130 y 200, y los inmuebles que menos valor han perdido porcentualmente son los apartamentos entre 750 y 1.000 millones y 500 y 750. ¿Cómo leemos nosotros estas conclusiones? Lo que pensamos es que pues el problema de liquidez afecta más pues a las personas que tienen inmuebles de menor valor, afecta más a los estratos 2 y 3, porque en ese segmento hay más informalidad y tienen que salir a vender con mayor urgencia, y en ese sentido pues ajustan sus precios de oferta más rápidamente para encontrar un comprador que les resuelva el problema de liquidez generado por el desempleo o por la disminución en los negocios informales. Y en los rangos de precios más altos lo que vemos es que, aunque es posible que en el mediano plazo estos sean los precios que más afectados se puedan llegar a ver, pues ese tipo de propietarios tiene la capacidad de aguantar más durante la crisis, y así lo estamos leyendo en este momento. No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Aquí estoy viendo que hay algunos. Sí, tenemos en el chat. Sofi comenta algo sobre Argentina. Totalmente de acuerdo con la crisis argentina y la originación de créditos hipotecarios.
Sin embargo, lo que te digo, antes, pues la caída, como la vemos en la gráfica anterior, pues aunque los volúmenes son muy bajos para una ciudad como Buenos Aires, con cerca de 5.000 transacciones al mes, pues pasar a 7 se vuelve pues un escenario muy distinto y pues a la vez llamativo. Entonces, un poco, a mí me sorprendió mucho y nos ha alentado bastante lo que está pasando en Estados Unidos. Obviamente, el nivel de ayudas que hay en Estados Unidos y la estabilidad de la economía americana, pues es considerablemente más fuerte que lo que pasa en Colombia, pero les quería mostrar este caso pues para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Este es pues Redfin, que es una de las grandes plataformas inmobiliarias en Estados Unidos, sacó este análisis en donde primero muestra como la demanda de compradores de vivienda en el mercado de Estados Unidos. Y la gráfica muestra, digamos que desde enero de 2017 hasta mayo de 2020, cómo ha ido evolucionando la demanda con su estacionalidad en los picos posteriores, como de comienzo de año y demás. Y una de las cosas que más llama la atención es que la demanda en mayo ya es 5.5% superior a lo que había antes de la pandemia. Esto pues es como muy alentador porque lo que dice es que el nivel de compradores ya es superior a lo que había antes y eso pues, dado que además la oferta cayó durante un tiempo, hace que el inventario de propiedades disponibles en Estados Unidos para la venta esté 24% por debajo de lo que había antes de la crisis. Eso quiere decir que incluso sin haber salido completamente de la pandemia, en Estados Unidos, tanto la demanda ya es superior a la oferta previa a COVID y eso ha hecho que los precios en promedio en Estados Unidos post-COVID hayan subido 5% si uno los mide en comparación antes de la crisis. Estos datos han sido pues como muy relevantes para el mercado y la gente pues los está viendo con mucho optimismo. Y lo otro que está pasando es que obviamente ha habido como un incremento considerable como en los tours virtuales y en el uso de herramientas digitales para mostrar las propiedades, dado que la gente sí masivamente ha apostado por hacer la mayoría de sus visitas sin tener que ir presencialmente y hacerse una idea muy grande de qué apartamentos hay en oferta o pues casas en Estados Unidos, que es principalmente sin tener que visitarlos y solo visitarlas cuando es alguien que quiera vivir en ellas para cerrar la transacción, limitando un montón el número de visitas presenciales dada como la necesidad de aislamiento. Pues nosotros en Avi obviamente le estamos haciendo una apuesta a que la gente pueda conocer las propiedades completamente online, con tours virtuales y con tours 360, y mi recomendación es que, pues, con lo que está pasando en otros mercados, creo que la necesidad de como, como acelerar la transformación digital y ofrecer herramientas para nuestros clientes que les permitan mostrar las propiedades online es vital en este momento. Y bueno, un poco, pues como con el contexto que les estamos contando, me gustaría contarles qué creemos que va a pasar en Colombia, como a partir de lo que hemos visto en crisis anteriores, lo que hemos visto que está pasando en Estados Unidos. Si uno entra al detalle de China, que no logré encontrar los números exactos, pero pues todos los análisis que uno ve de diferentes expertos es que tanto la demanda como los precios también ya están por encima de lo que había previo a la pandemia. Y pues un poco lo que se comienza a ver es que una vez salimos de como de este momento de aislamiento y de este momento de incertidumbre, la gente sigue demandando vivienda y siguen como creciendo los precios, dada que como el déficit de vivienda en el mundo y en Colombia, pues es una tendencia. Entonces, pues utilizando esos dos marcos, más lo que pasó en crisis anteriores, les queremos contar lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Entonces, primero, va a haber crisis hipotecaria en Colombia. La verdad es que no vemos que ninguno de los generadores de la crisis hipotecaria esté presente en este momento y el choque, digamos, a la economía generado por la pandemia no vemos que vaya a afectar el mercado inmobiliario a escala. Entonces, ¿y por qué? Pues porque la mayoría de crisis en la historia se han generado o porque los loan to values estén descontrolados, es decir, que los bancos presten casi que a un nivel en el que la gente no ponga cuota inicial, porque la inflación y las tasas de interés
no las vemos que tengan una perspectiva de salirse de control. En las diferentes perspectivas económicas no se ve la inflación ni las tasas de interés subiendo a gran escala. Y tercero, en que los bancos, como les decía hace un rato, han sido conservadores en los perfiles crediticios. Los bancos hasta ahora no le han prestado a gente que no tiene buen nivel de ingresos o que no sea buena paga, y eso hace pues, que la gente que hoy en día debe, que son los que pueden desatar una crisis, hasta ahora han sido muy conservadores. Son perfiles buenos que van a pagar en estas épocas y que pueden respaldar como pues pagar sus obligaciones a pesar de que las situaciones que la situación económica sea un poquito más difícil. Obviamente una de las variables que sí es crítica y que a uno le preocuparía es el desempleo. Evidentemente, pues pronto saldrán los indicadores de desempleo, pero las especulaciones sobre dónde va a estar ese número pues son preocupantes. En Estados Unidos está por encima del 20% y en Colombia pues seguramente va a estar por encima del 15 o 20%. Pero lo que nos da algo de aliento es que ese desempleo tan alto, con las ayudas del gobierno y demás, pareciera no desencadenar una crisis hipotecaria, dada que los bancos han apostado por perfiles que tienen buena cobertura en sus inmuebles y que tienen buen nivel de ingresos. Que el mercado se haya reactivado y los precios hayan subido en Estados Unidos y China, donde el problema de desempleo es equivalente o superior a lo que está pasando en Colombia, nos hace pensar que no pareciera como esperada una crisis hipotecaria considerable o una crisis en los precios de vivienda a escala como la que hemos vivido en otros años. Lo otro que estamos viendo en este momento y lo que creemos que va a pasar pronto es, vamos a ver más vendedores con necesidad de liquidez. Nosotros en AVI, como pues monitoreamos constantemente y nos hemos recogido 10.000 apartamentos en venta en las zonas donde operamos. Mes a mes hablamos con cerca de 2.000 vendedores y lo que sí hemos visto es que como nosotros compramos un poco por debajo del mercado porque tenemos que comprar, remodelar y vender, la necesidad de liquidez de los clientes en un 5 o 10% de los clientes se ha incrementado, sobre todo en el segmento 2 y 3, y lo que vemos es que esto se va a incrementar. Es decir, va a haber un grupo poblacional cada vez más grande con necesidad de liquidez y que quiere vender su inmueble pues para diferentes objetivos. Esto lo que creemos es, uno, porque pues el desempleo sigue creciendo y pues cada vez es más preocupante. Dos, los bancos van a reactivar la cobra de sus cuotas sobre sus créditos y eso evidentemente va a poner en aprietos a más de uno que va probablemente a necesitar vender su propiedad para poder cubrir esta obligación. Y tres, pues a medida que pasa el tiempo, muchos independientes que tienen apartamentos como inversión y que en diferentes sectores de la economía, como el turismo, y como restaurantes y diferentes puntos que estamos viendo con preocupación, van a necesitar vender esos inmuebles para pues cubrir las necesidades de su negocio o su estilo de vida. Entonces vamos a ver que aunque no va a haber una caída masiva en precios, sí va a haber un grupo poblacional que va a salir a vender sus apartamentos a precios más bajos. Y esto, a nuestra manera de ver, es una oportunidad para que inversionistas que tengan la liquidez en este momento compren inmuebles a precios descontados y los tengan como inversión para el mediano plazo. En en compradores, y aquí está mal el título, creemos que va a haber como un impacto cruzado. De nuestras conversaciones con varios bancos, y seguramente ustedes lo han visto también, digamos, el proceso de originación se va a volver cada vez más estricto. Uno, haciendo que digamos que el perfil al que le presten sea cada vez más restricto y a ciertos sectores de la economía no se les preste y demás, y eso va a hacer que menos compradores puedan acceder a crédito y en ese sentido pues va a haber menos demanda sobre los apartamentos en venta. Y dos, pues los loan to values que en algunos bancos ya se estaban acercando al 90%, nosotros lo que vemos es que va a haber una reversión en esto y es muy probable que en los próximos meses comencemos a ver que los bancos solo originan al 70% o incluso se bajan al 50%. Eso es un poco lo que estamos viendo en el momento y lo que surge en nuestras conversaciones con diferentes bancos.
el tema, como uno de los temas que a nosotros nos dio un golpe muy fuerte, pues es el tema del subsidio del gobierno a vivienda nueva. Es increíble que siempre los constructores se lleven todos los subsidios del gobierno hacia la compra de vivienda, con el argumento de que es lo que mueve el PIB de la construcción. A nuestra manera de ver, inyectarle también cierta liquidez a que la gente pueda comprar y vender vivienda usada aliviaría pues la necesidad de caja de un montón de personas y tendría un impacto mayor en la economía, pero a nuestra manera de ver, como no hay tanta información disponible para que el Ministerio de Vivienda pueda tomar mejores decisiones a la hora de otorgar subsidios a la vivienda usada, pues todo se termina concentrando en vivienda nueva, donde el gremio es mucho más fuerte y tiene la información mucho más transparente. Nosotros desde AVI en los últimos meses hicimos un esfuerzo enorme en mostrar lo que nosotros veíamos de los precios, mostrar lo que nosotros veíamos como del impacto en la economía de también poner algo de este subsidio sobre vivienda usada, pero al final no nos ganamos la pelea y gran parte de lo que nos decía el ministerio es que la calidad de la información de la vivienda usada no es tan buena porque pues nadie la reporta y en ese sentido no nos sentimos tan cómodos de que un posible incentivo a poder subsidiar tasa de interés para la compra de vivienda usada tenga el impacto que nosotros esperamos en la economía, mientras que del lado de los constructores y la vivienda nueva, toda esa información es muy clara y aunque obviamente tendrá que también ver con el poder y el tamaño del gremio constructor versus el inmobiliario, también creemos que si tuviéramos información de mayor calidad, podríamos movilizar de alguna manera parte de estos subsidios a vivienda usada y eso daría mayor liquidez a los activos usados. Como eso no es así, lo que nosotros vemos es que el subsidio que el gobierno le dio a la vivienda nueva va a tener un impacto pues negativo en las transacciones en vivienda usada. Muchos de los inversionistas que querían comprar apartamentos con AVI ahora están diciéndonos, bueno, pero ¿será mejor esto o será mejor meternos a comprar una vivienda nueva utilizando el subsidio del gobierno? Entonces, sin duda, pues es algo que va a afectar la demanda en vivienda usada. Algo que nosotros vemos como positivo y puede que no haya salido ya, pero sí vemos que va a salir en los próximos meses, es que la finca de raíz siempre se ha vuelto en las crisis una inversión refugio en las caídas de la economía y dada la coyuntura actual donde todos los activos comerciales como las oficinas o como las bodegas están siendo bien afectadas pues porque el comercio se está viendo afectado en este momento y las visitas a las oficinas, incluso las bodegas también, la vivienda se está volviendo un activo refugio muy interesante y lo que nosotros hemos hecho es hablado con muchos inversionistas para que migren parte de su inversión digamos, de comercial o de bodegas o oficinas a que consideren también la vivienda usada como un portafolio de inversión atractivo y creemos que eso va a pasar en los próximos meses. Y lo otro es que pues es una tendencia a la que nosotros estamos apostando, es pues que las personas van a querer invertir más como en su lugar de vivienda, tanto en la compra como en el arriendo, dado que están dedicando cada vez más tiempo pues a este lugar y el gasto en restaurantes y el gasto en viajes y el gasto en un montón de cosas que antes eran una prioridad, se están viendo como reducidos, no solo por la coyuntura, sino lo que vemos nosotros es como el próximo año, 2 años, y la gente cada vez está queriendo hacer una apuesta más fuerte en tener una mejor vivienda y en tener una mejor calidad de vida en su hogar, que es donde va a pasar cada vez más tiempo. Eso creemos que no es solo un cambio durante la cuarentena, sino que va a haber un cambio estructural de la gente queriendo invertir más en vivienda. Una de las cosas que a nosotros también nos ha llamado mucho la atención es, durante la crisis del 2008, y esto nos lo contaban algunos inversionistas europeos, uno de los comportamientos que ellos vieron más fuerte es que la gente como con ese nivel de incertidumbre trató de destinar la mayor cantidad de sus recursos y como la bolsa estaba mal y como la mayoría de cosas están mal, a comprar una vivienda en la que pudieran vivir y al menos tener un techo que les asegurara que si la cosa se ponía muy difícil, pues tendrían dónde vivir y dónde pues al menos tener como su vivienda asegurada. Nosotros vemos que en los próximos meses eso va a pasar y la gente, pues cuando vea toda esta incertidumbre y que no haya claridad sobre lo que va a pasar, la gente va a comenzar a invertir sobre todo en propiedades como de rango medio, apartamentos entre 100 y 200 millones, y creemos que ahí se va a movilizar el mercado.
en la medida en que la gente como que comienza a percibir más esta incertidumbre y a sentir que quiere asegurar la vivienda como el activo en el que se sienta cómodo. Y pues ya les he contado algo sobre qué es AVI y cómo funcionamos nosotros. Nosotros, como les decimos, pues lo que estamos tratando de hacer es dinamizar el mercado inmobiliario, construyendo información y facilitándole al que compra, al que vende y al sector inmobiliario, pues hacer transacciones más fáciles. Como para darles algo de contexto, nosotros para construir la compañía en noviembre levantamos 5.5 millones de dólares de varios de los fondos de inversión de venture más grandes del mundo. Somos un equipo de cerca de 40 personas y este año lo que queremos es comprar 200 apartamentos con el modelo que les estamos contando. Nosotros lo que hacemos es que ubicamos de toda la oferta que hay en el mercado y hemos recogido cerca de 11.000 ventanas para entender los precios y las características de estos inmuebles. Llamamos continuamente y hacemos más de 4.000 llamadas a estos vendedores para entender si quieren vender y si quieren vender a un precio determinado. Y sobre los que quieran vender con nosotros, nosotros las compramos a las condiciones de precios que compramos, o si alguno de nuestros inmobiliarios aliados nos manda propiedades, nosotros las evaluamos y les hacemos una oferta, las remodelamos, las compramos desde nuestro balance y salimos a venderlas, que hasta hoy ha sido casi que 100% a través de nuestros inmobiliarios aliados. Entonces, así es como operamos. Nos consideramos muy buenos para encontrar oportunidades en este momento de liquidez. Y si de pronto alguno de ustedes ve el potencial de que tiene un inversionista y quieren ayudarle a conseguir un inmueble, pues los inmuebles de AVI pueden ser pues una oportunidad muy interesante. Y obviamente pues en ese tipo de negocios nosotros pues compartimos la comisión y pues ya lo hemos hablado con varios de ustedes, pero sería muy interesante, si lo ven como potencial, pues bienvenidos como presentarles la iniciativa. Entonces, pues, otra de las cosas que nosotros hacemos es que obviamente hacemos como el acompañamiento notarial y legal, hacemos el avalúo comercial fuera de este análisis de precios que hacemos minucioso con nuestros modelos. El cliente no tiene ni que pagar estudio de títulos ni avalúo porque nosotros cuando compramos la propiedad ya lo hacemos. Y pues estamos eliminando mucho el contacto físico a la hora de vender con nuestros tours virtuales y demás. Y quisiéramos ofrecer como todo este tipo de palancas pues a la comunidad de AFI para tratar de hacer negocios en conjunto. Y pues lo otro que estamos viendo y creemos que tiene mucho potencial es que como para nosotros el inversionista con liquidez se va a volver un comprador muy importante en esta época de crisis y estamos consiguiendo varios compradores, lo que estamos haciendo nosotros es que ofrecerles estos apartamentos a muy buen precio, que ellos los compren y trabajar con aliados inmobiliarios para que nos ayuden a arrendarlos y a administrarlos, porque nosotros no nos sentimos fuertes obviamente en ese pedazo del negocio. Entonces ahí pues también abrimos nuestras puertas y nuestros inmuebles para que nos ayuden en ese capítulo. Y bueno, un poco esa es la historia de lo que nosotros estamos viendo sobre los precios, sobre la liquidez del mercado, sobre lo que está pasando en otros países y nuestra reacción al mercado. Nosotros ahora pues estamos menos concentrados en el comprador familiar, más concentrados en el comprador inversionista y a veces tratando de pegarle a ese inversionista la posibilidad de que arriende o pues con un cliente normal o con el programa de semillero de propietarios al que le hemos visto mucho potencial y esa es la manera en la que nos hemos ajustado en esta época. Eso era un poco lo que les quería presentar. No sé si tengan dudas o algún comentario. Muchas gracias, Sebastián. Creo que estaba muy interesante la información que nos proporcionaste. No sé si alguien de los participantes tenga alguna duda. Creo que en el chat tenemos una preguntita. Si quieres, Sebastián, te la leo. Claro que sí. Dice Sofía, ¿crees que los nuevos subsidios BIS y no BIS generarán un contrapeso que permita recuperar el valor pronto de los inmuebles de menor valor? Pues yo creo que va a ser muy positivo para la vivienda nueva y creo que va a ser negativa para la vivienda usada. O sea, creo que va a reactivar la demanda en nueva, porque la gente va a decir, bueno, pues es muy buena inversión porque además de todos los subsidios que ya existían, ahora hay uno nuevo, y no solo en BIS, sino también arribita de BIS. Entonces, eso va a jalonar la inversión en nueva. A mi manera de ver, va a reducir el número de compradores en usada y eso va a afectar incluso los precios de la vivienda usada en ese segmento.
como les digo, y lo discutía con Adriana esta mañana, creo que nos toca como gremio tratar de cada vez tener mejor información y construir mejores argumentos para que la vivienda usada también se vea beneficiada por este tipo de beneficios y, y no solo caiga sobre la nueva. Así es, construir una data que nos ayude a soportar todos los argumentos que tengamos para decirle al gobierno que nos apoye. Bueno, no sé si alguien más de los participantes quiera comentar algo, quiera hacer alguna pregunta. Los micrófonos los pueden activar ustedes mismos. Si quieren preguntarle a Sebastián alguna cosa. Hola, Mira, ¿tú quieres preguntar algo? Hola, hola. Bueno, no, por ahora no veo más preguntas en el chat. ¿Tú, Sebastián? Hola, hola. Bueno, no sé, alguien tenga... Hay un chat, hay un par de chats, creo. Sí. ¿Aló? Muchas Hola. gracias, Sebastián. Hola, hola. Hola, ¿Aló? César. César, Hola, Adriana. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo están? muy bien. Tengo una inquietud y más que una inquietud es como generar una discusión y a ver si entendí bien el mensaje, Sebastián. Claro que sí. A ver, indudablemente, digamos que estamos de acuerdo que esto no es una crisis hipotecaria, esto es mucho más grande, que es un tema mundial, pero usted hablaba de que hay un panorama de aumento de desempleo, ¿correcto? De una falta de liquidez que se va a presentar en algunos sectores y una restricción mayor al acceso al crédito porque, según le entendí, los bancos van a ser, y ya lo están haciendo, muchos más restrictivos y cuidadosos al soltar créditos, ¿correcto? 100% sí, sí. Exacto. No me queda claro es por qué dice que de pronto los precios no van a caer. O sea, si uno tiene falta de plata, si uno tiene un mayor desempleo, que inclusive el DANE ayer hablaba que podría estar por encima del 22 al 25. O sea, en Estados Unidos ya llegó al 20, cosa que creo que hacía muchos años no pasaban. En Estados Unidos estamos hablando de 33 millones de desempleados, cosa que ni siquiera en la crisis del 2008 pasó. Solo es equiparable un poquito al tema de la recesión. Entonces, a mí no me queda muy claro por qué interpretan ustedes que no vaya a haber una caída en los precios. Yo Y, pues, le trato de dar mi mejor explicación de cómo yo lo pienso. sí, señor. Y obviamente, pues esto, puedo estar completamente equivocado, pero pues también se No, trata tranquilo de creer lo que no uno se trata está de viendo en el justificar, mercado. mucho menos. Para mí Pero, las crisis hipotecarias se generan ajá, porque hay un efecto dominó. Es decir, hay un grupo de personas con problemas o hay algo que la desata y se llega a un punto en el cual no tiene retorno. Para mí el punto de no retorno es cuando los valores de los créditos valen más que los valores de las propiedades. sí, Eso hace que no solo un grupo de personas tenga que vender, sino que todo el mercado no tenga muchísimo interés en tener las propiedades o todo el mercado que tiene deuda. Entonces, un poco como lo veo yo es, cuando uno ve la crisis del 99 y el 2008, lo que la desencadenó y hizo que los precios cayeran un 40% en Colombia en el 99, en Estados Unidos en el 2008, es eso, es que el riesgo en el que estaban corriendo los bancos y como que la apuesta que se hizo o las tasas de interés fueron tales que masivamente al mercado los créditos valían más que las propiedades. Y eso hizo que incluso los que tenían plata, como los que no tenían plata, no tuvieran incentivo en pagar sus créditos, porque pues no había incentivo racional a pagarlos. Y muchas personas, y pues seguramente ustedes conocen muchos casos, tuvieron que entregar sus casas. Incluso personas que tenían su trabajo, pero es que era relativamente imposible pagar las cuotas de esas viviendas y la deuda solo crecía y el valor del inmueble solo bajaba. Lo que a nosotros nos da tranquilidad en este momento y tratando de hacer espejo como a las primeras muestras de números de Estados Unidos, es que si uno no tiene como un riesgo de esos estructurales, donde los loan to values sean muy altos, es decir, donde no estamos muy lejos de que la gente deba más de lo que vale su inmueble,
y la inflación no esté tan pegada a la tasa de interés, y así esté pegada, tampoco se proyecta una inflación altísima, nosotros no vemos que ese efecto dominó pase. Sí vemos que evidentemente van a haber personas que salgan a vender sus inmuebles por necesidad y van a haber menos compradores, pero no creemos que sea un impacto como a nivel sistema que lleve a que los precios caigan masivamente. O sea, yo creo que, no sé, como les decía, hasta hoy lo que hemos visto es que los precios han caído 3.6. Mi apuesta sería que los precios pueden llegar a caer, o sea, un 10, pero no creo que nos vaya a pasar como en el 99 en Colombia o en el 2008 en Estados Unidos, que los precios caigan un 40% y que el mercado se pegue ese golpe tan berraco. Porque no veo que los generadores de efecto dominó estén presentes. ¿Me sigue o no es tan claro? Sí, sí, no, y me parece que es claro porque obviamente esto no es un tema financiero de tasas de interés. Exacto. Digamos de que, por eso digo, no es una crisis hipotecaria, es una crisis mucho más compleja, porque inclusive la parte histórica, pues muchos están, o sea, pienso que uno debe aprender de las crisis anteriores, indudablemente, pero no hay algo con qué compararlo. O sea, con lo que lo comparamos son cifras muy inmediatas que el transcurso en el tiempo, pues la verdad, muy poco se sabe. Sí, de acuerdo. No sé si está de acuerdo, casi que uno diría que hay algo que nosotros llamamos es el margen de negociación. Puede que los precios no caigan, pero sí indudable al restringirse la oferta de dinero, muy seguramente ese margen de negociación sí cambiaría. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo. Exacto, ¿cierto? Es decir, sí, totalmente. Tú sacas una propiedad en 100 y antes la vendías en 95, por poner un ejemplo. Ahorita ese margen se podría aumentar a un 90 o a un 85, no lo sé. O sea, sí, obviamente total. las cifras... Y la verdad es que no es en todos los casos, pero y sí no es cierto serían que todos como hay los personas rangos, con necesidad, van a ceder. Okay. Pues aunque suene feo, pues es la verdad, creo yo. Ok, muchísimas gracias, hombre Sebastián. Gracias, César, por tu aporte y por tus preguntas. Yo lo pienso también mucho, Adriana, perdona, como en diferentes zonas de Bogotá. No sé, por ejemplo en Rosales, que ha sido tan ilíquido recientemente. El margen de negociación en Rosales, pues yo lo veo incluso casi siempre más alto que en zonas muy líquidas como Chapinero. Y a mi manera de ver tiene mucho que ver con eso. Cuando la gente pues sí tiene como... El margen de negociación se ajusta como a la liquidez. Ok, Sebastián, muchísimas gracias, hombre. Sí, muy César, gentil. Gracias. No sé si hay alguien que quiera hacer algún aporte, nos quiera contar algo, quiera hacer una pregunta a Sebastián, cómo ve la situación de los que están participando. Me gustaría mucho escuchar sus opiniones. No sé, Sebastián, si quieras. Yo una última cosa que me quedé pensando mucho en lo que dijo César es casi que todas las crisis anteriores han sido desatadas por el sector inmobiliario. O sea, una crisis en los precios de las viviendas desata una crisis en la economía. Y eso hace pues que sean todas crisis muy diferentes a esta. Y como dice César, creo que pues estamos ante algo que no tiene precedente claro, entonces va a ser difícil de medir. Una de las cosas que a mí me alienta es que sí pareciera que si no es una crisis de precios de vivienda o del real estate, en una época en la que hay mucha incertidumbre, los ladrillos sí deberían ser un activo refugio para que la gente ponga su plata. Y es posible que mucha gente que tiene plata guardada, porque pues de eso sí que hay, decida en este momento invertir masivamente pues en activos, digamos, en real estate, porque vea como esto como un refugio de su plata y no solo como en el oro o en el dólar que históricamente han sido los refugios de plata en estas épocas. Sí. Bueno, pues yo quisiera decirles que nosotros, y también como para ser como súper transparentes, nosotros no somos expertos inmobiliarios, nosotros pues somos de pasado de tecnología y de herramientas digitales, con Merkeo, con mi experiencia en el Banco de Bogotá, como en todo el proceso de transformación digital. Nuestra gran apuesta en esto es tratar de organizar la información y tenerla disponible para que poner precios sea mucho más fácil y bajo ese esquema ser capaces de comprar inmuebles
más fácilmente y darle liquidez al mercado. Sabemos bastante como de transformación digital y de qué cosas funcionan y que los clientes qué buscan y cómo buscan. Si alguna inmobiliaria quiere hablar con nosotros, necesita apoyo en algo de este proceso, también nos ponemos a sus órdenes, pues porque nos sentimos muy cómodos y muy felices de ser parte de AFIDI, y si podemos ser apoyo en este proceso, pues Pues nos eso suena emocionaría muy mucho. bien, Sebastián, porque sé que Avi y todos los que participan en ella tienen una gran trayectoria digital y el aporte que puedan hacernos, claro, bien recibido. Muchas gracias por la información que hoy compartiste con todos. Estoy leyendo acá la estadística de la sinergia con el sector inmobiliario. Creemos que sí, es importantísimo tener los datos para toma de decisiones y ustedes en eso han sido muy fuertes. Entonces, nada, Sebastián, mil gracias. Y gracias a A todos los que ustedes, gracias por el participaron. tiempo. Muy bien, Chino. Mil Bueno, pues gracias. Feliz mucha tarde suerte para para todos. todos y espero que sus familias y sus negocios sigan bien. Gracias. Buena tarde. Gracias, chao. Feliz tarde a todos. Gracias por participar.